una ecuación que todos hemos usado siempre. Esto se me hace bien interesante. No resolver una ecuación, ¿no? Todos saben resolver una ecuación. Bueno, todos los que están aquí saben cómo se hace, pero si hay un desconocimiento un poco general, hay un desconocimiento general en la sociedad de lo que es una ecuación a nivel básico, digamos. Entonces, a un estudiante de secundaria, de prepa, le ponen, pues, tienes que hacer esta ecuación, ¿no? Ni sabe para qué o por qué, pero le enseñan a hacerla. Entonces, algo que les propongo, algo que te propongo desde el principio, si no lo has hecho aún, es que te hagas esta pregunta. ¿Qué es una ecuación? No pises. Pinche pendejo. Apaguen sus micros, por favor. O bueno, este, hay por ahí en el resumen, decía que íbamos a hablar de la historia de las ecuaciones desde la antigüedad hasta Galois. Entonces, esto de las ecuaciones, tú también te puedes preguntar, además de hacerte esta pregunta de qué es una ecuación, te puedes hacer la pregunta de qué son las matemáticas. Y a lo mejor después de pensar un poquito te vas a dar cuenta o te vas a convencer, o igual encuentras otra respuesta mejor, que las matemáticas no son más que un lenguaje que fuimos desarrollando para resolver distintos problemas. Entonces, en particular, el problema de las ecuaciones es el que voy a abordar en esta charla. Y esto data de hace muchísimo tiempo. Aquí por ahí, por internet, me encontré el papiro de Ames. Y fíjate que este data del siglo XVI antes de Cristo, o sea, hace muchísimo. Esto lo encontraron allá eh, por la ciudad de Tebas, allá por Europa, ¿cómo se dice? Mediterránea, no sé. Y bueno, lo compró un señor que lo donó a un museo, pero bueno, eso no, o sea, esos datos no me interesan tanto, lo que me interesa es un poquito el contenido. Fíjate que hace pues muchos milenios ya se resolvían ecuaciones. Este papiro tenía un compendio como de 80 ejercicios donde se dedicaba a resolver ecuaciones. Por ahí también ya andan resolviendo integrales. Entonces, pues en ese tiempo no existía lo de las X ni que el despeja, ni el que pasa para el otro lado. En ese tiempo ni siquiera tenían sistema, un sistema numérico muy adecuado. Entonces los problemas los resolvían pues de una manera que yo diría que pues con bastante habilidad. Por ejemplo, el problema 26 me dice que, o pide lo que se busca. Este papel era como una guía para sus ejercicios, para los ejercicios del profesor. Decía, pues, estos bueno, no es que fueran a venir en el examen, pero les ponía una guía como para que se fueran se fueran empapando de cómo del conocimiento matemático de aquel entonces. Entonces, el problema 26, el problema 16, 26 dice algo como lo que sigue. Una cantidad más su cuarto se convierten en 15. Obviamente esto en árabe antiguo. ¿Y cómo se resolvía? Utilizaban algo que se llama la regla de la falsa posición. La regla de la falsa posición dice que, bueno, el procedimiento, el método es como evaluar en algún punto. Por ejemplo, aquí evalúo en 1, perdón, en 4. Entonces, fíjate que 4 más su cuarta parte, que es 1, me da 5. Entonces, el 4 no es lo que estoy buscando, sin embargo, fíjate que me dio 5. Y para yo obtener el 5, perdón, para yo obtener el 15, pues yo puedo obtener el 15 dividiéndolo por 5. Entonces, pues si 4 más 1 es igual a 5, yo sé que ahora 12, que es 4 multiplicado por 3 y 1 multiplicado por 3 me da 15. Todo bien simple, ¿no? Y bien intuitivo. Entonces, otra recomendación. Muchos de aquí son alumnos de medianos semestres
Y no es un secreto que muchos de ustedes mismos preguntan, ay, es que cómo hacer una demostración y no sé qué, y sufren un buen con esas cosas. Entonces, empiezan a preguntar, sobre todo cuando uno es de primeros semestres, dicen, es que ¿qué significa eso de para toda X y cómo le pongo el pertenece? Entonces, como están muy asociados con esa idea de tomar una cosa y resolverla, se les olvida la argumentación. Entonces, fíjense, la moraleja que les quiero dar es que hace miles de años, más de 3000 años, los problemas, como no tenían un lenguaje muy especializado, los problemas los usaban como utilizando su razonamiento matemático, que es pues algo como de este estilo. Otro problema similar, una cantidad más la séptima parte de la misma, nos da un total de 19. Tú puedes plantear la ecuación, pero en ese tiempo lo resolvían con la regla de la falsa posición. Este no es tan sencillo como el anterior, pero tampoco hay problema. Empiezas con un número, por ejemplo el 14. El 14 más su séptima parte, porque, o sea, su lenguaje, como les decía, sus símbolos no estaban tan especializados. Entonces, era como difícil poner ahí de, pues 2 séptimos, 17/34. O sea, ellos asociaban los números con las cantidades en la realidad. Entonces, ellos sí podían contar como 14 y podían como contar mitades, pero era un poco más difícil como poner séptimos o novenos o cosas de ese estilo. Entonces, o sea, no escribían esto como yo lo estoy escribiendo, esta es notación moderna, pero lo razonaban así. Si 14 más 2 es 16, pues entonces la mitad de 14 más la mitad de 1 será igual a la mitad de 16. Ahora la mitad de 7 más la mitad de 1, pues es igual a la mitad de 8. Ahora la mitad de la mitad de 7, entonces, más la mitad de la mitad de 1, tiene que ser la mitad de esto que es 2, etcétera. Y la mitad de la mitad de la mitad de 7. Fíjate que con esto podemos construir al 19. El 19 es justamente 16 más 2 más 1. Entonces, pues, ¿cuál es el resultado? Tengo como esta expresión, yo sé que este numerito, más su séptima parte, que es esta, me da justamente 19. Y eso lo deduje nada más de hacer como aproximaciones. Entonces, pues el número buscado es ese, que se simplifica como 16 más la mitad de 1, más la mitad de la mitad de 1. Y pues nota que en un problema, si te lo ponen ahorita como problema moderno, tú lo que harías sería, pues x más x sobre 7 es igual a 19 y despejas. Esto ya nos parece seguramente trivial, pero no deja de ser interesante porque este lenguaje que para nosotros es tan natural, si tú te pones ahí a pensar un poquito, pues tiene milenios de desarrollo. Entonces, tú ya tienes una ventaja muy grande sobre esos matemáticos antiguos. Por aquí encontré otro papiro que habla de las ecuaciones ya un poquito más complicadas, ecuaciones de segundo grado, si quieres. Y aquí hay un problema que nos dice que la suma de dos cuadrados es 100 y el lado más pequeño es aquí me faltó, la suma de los cuadrados es 100 y además la suma de dos cuadrados, perdón, es 100. Y además hay una relación entre el más pequeño y el otro, o sea, el más pequeño es la mitad más la mitad de la mitad del otro, o sea, un medio más. Es 3/4 partes del otro cuadrado. Entonces, como te digo, esto de aquí es notación moderna, pero los ejercicios estaban escritos así. Esto también data de hace como, pues, más de 2000 años. Y está bien interesante porque es como la primera vez que empiezan a aparecer ecuaciones cuadradas dentro de algún documento que tenemos registrado. Bueno, pues lo mismo, hacían como la regla de la falsa posición, pues tomas es un cuadrado normal que es 1, tómate si x es igual a 1, entonces y tiene que ser como la mitad de, bueno, 3/4 pues, y empiezas a desarrollar. Ahora, de nuevo,
Esto para nosotros es bien simple, pero fíjate que en la antigüedad lo que hacía era como, pues ahora voy a calcular el cuadrado de y, o sea, el cuadrado de esta cosa. Y como no hago sumas de fracciones, lo que voy a hacer es lo siguiente, quiero multiplicar un medio más un cuarto por sí mismo. Entonces, pues ahí no decían, pues este por este. No existía eso de la ley distributiva. Sin embargo, fíjate que sí le puedes sacar la mitad al número. La mitad de este número, pues es la mitad de un medio más la mitad de un cuarto. Aquí con moderno te lo estoy poniendo así. Y la mitad de la mitad de ese número, pues es justamente la mitad de la mitad, etcétera. O sea, espero que me explique y que no pienses que nada más estoy poniendo ahí suma de fracciones por poner. Pero entonces de esta manera yo sé cuánto es la mitad de este número y sé cuánto es la mitad de este número. Entonces la mitad de ese número más la mitad de la mitad, pues ya me queda esto, que se simplifica como esto. Aquí también está interesante, si esto es un octavo es la mitad de un cuarto, entonces aquí es como tener dos mitades de un cuarto, pues entonces tengo un cuarto, y un cuarto es la mitad de un medio, y aquí tengo dos mitades de eso, pues tengo la mitad original. Es como cuando vas a la tienda y pides medio cuarto de queso, ¿no? O sea, no vas a la tienda y le dices, pues deme un octavo de queso. A lo mejor podrías hacerlo, pero seguramente se te quedarían viendo raro. Y está chistoso porque, o sea, como que naturalmente, si digamos nunca ocupaste bien las fracciones, pues sí, no vas a decir un octavo cuando vayas a la tienda, sino que pides medio cuarto. Entonces, más o menos así pensaban los antiguos egipcios y babilonios. Este, bueno, continuando con este problema, entonces fíjate que 8 veces este número, que es la suma, si ahora tomo x, que era igual a 1, y le sumo el cuadrado de y, obtengo esto. Bueno, aquí me equivoco, perdón por el error de dedo. Aquí puedes calcular, igual con una técnica similar como de este estilo, podemos calcular que la raíz de este número es justamente 1 más la mitad de 1. Y entonces se nota, igual como a cálculo, que 8 por este número es 10. Entonces, pues se nota que el cuadrado de 10 es 100. Por lo tanto, el cuadrado de este número multiplicado por el cuadrado de 8 es el número que andamos buscando. Y bueno, o sea, te digo, para nosotros pues nada más mete 8 dentro del cuadrado y ya está, ¿no? O sea, pero eso que es tan natural para nosotros, los antiguos lo hacían de una manera pues bien loca, sin escribir muchas letras. Bien, esto ya es como la resolución de una ecuación cuadrática. Y luego me encuentro con este otro papiro, muy, muy viejito. Ahí les voy a dejar después les paso la bibliografía cuando les suban esta presentación. Entonces me encuentro con otro papiro un poco más reciente, ya del 800 después de Cristo. Y aquí es como la primera vez que se utiliza la palabra álgebra. Este papiro ya clasifica, entre otras cosas, tiene como un pedacito de álgebra donde clasifica las ecuaciones o los problemas de ecuaciones cuadráticas en 6 tipos básicos. Algo de este estilo. Un número por un cuadrado es igual, o el cuadrado de un número por algo, es igual a un lado del cuadrado por otro número. Bueno, también puede aparecer que directamente el cuadrado de un número es igual a otro número. Ecuaciones lineales, o sea, números que multiplicados por otros me dan cierto número. Ecuaciones también de segundo grado, pero del estilo, pues tienes un cuadrado
de tantos de sus lados es igual a tanto número, etcétera. O sea, clasifica todas estas ecuaciones cuadradas, las clasifica de este estilo porque, insisto, no había un lenguaje bien refinado y además no conocían los números positivos. Eso sí está bien chistoso, perdón, los números negativos. Eso está bien curioso que no ocuparon negativos hasta muy recientemente. Entonces, generalmente, todos los números que ellos usaban eran números positivos, porque pues en la naturaleza como que no concebían el contar para atrás. O sea, las magnitudes siempre eran positivas. Y pues ya después cualquier operación, perdón, cualquier problema de ese estilo, como te digo, lo puedes pasar a una de estas 6 tipos básicos. ¿Y cómo lo haces? Despejando. En ese tiempo le llamaban al-Jabari y al-Mukabala. O sea, de ahí viene la palabra álgebra. Y pues esto es, al-Jabr pues es completar cuadrados y volverlo todo positivo. Y al-Mukabala es agrupar términos. Entonces está bien, te digo, está bien interesante que esas personas, pues iban poco a poco desarrollando el lenguaje para las ecuaciones. Sale un ejemplo de ese mismo libro, papiro, perdón, es el cuadrado. ¿Cuál es el cuadrado que combinado con 10 de sus raíces dará como suma 39? O sea, recuerda, el cuadrado, pues es el cuadrado de literalmente un área de un cuadrado y la raíz de ese cuadrado, pues es su lado. Entonces, esto en notación moderna, pues es como x al cuadrado más 10x es igual a 39. Pero, pues la resolución está escrita así en árabe antiguo. Pues tómate la mitad de las raíces y multiplícalas por sí mismas. Eso te da 25. Lo sumas al 39. Luego le sacas raíz y le restas no sé qué cosas. Y entonces tú lo dices que es raro, pero pues nada más estás diciendo esto. Tienes esto, x al cuadrado más 10x. Le sumas 25 y le completas al cuadrado. O sea, aquí haces álgebra, o esa palabrita chistosa, álgebra. Haces álgebra en este pedacito para completar el cuadrado. Y pues luego nada más sacar raíz y aquí haces una reducción. Entonces, estos puros despejes, digamos que los puedes hacer nada más razonando matemáticamente y estaría muy padre que intentaras resolver ecuaciones sin escribir simbolitos para que veas más o menos cómo se desarrolla este lenguaje. Otra cosa, bueno, ya siguiendo un poquito más, este compendio pues no es más que, o al menos esta parte del documento, pues no es más que hacer esto. ¿Reconocen esto? Pues es la chicharronera. Y pues aquí está cómo se deduce. Se deduce la chicharronera completando al cuadrado, ¿no? Espero que lo hayas hecho. Si no lo has hecho, aquí está y lo puedes ir a comprobar. Está divertido porque si tú escribes esta fórmula chicharronera, te das cuenta que estarías haciendo tu primera demostración. Entonces encontrarías el número para el cual esta ecuación se resuelve. Pero bueno, aquí está la demostración de la chicharronera. Eso es como con respecto a la edad antigua. Ahora permítame presentarte a unos amiguitos que van a ser los personajes del siguiente episodio. Tenemos a Escipión del Ferro, que nació en 1465. Era un profesor de Italia que pues se interesó en este estudio y pues estaba tratando de resolver ecuaciones de grado 3 y grado 4. Tenemos también a sus discípulos, Antonio María del Fiore y Aníbal de la Nave. A estos no encontré fotografía. Yo creo que a lo mejor no. Bueno, no encontré fotografía porque a lo mejor no son tan relevantes, porque este de acá era su yerno y este de acá era pues un discípulo.
Entonces, tenemos también a Niccolo Fontana Tartaglia. Este es como el más famoso. Tartaglia es un apodo. Este señor, uno de los motivos por los cuales le puse tragedia de las matemáticas a esta charla es porque, pues, la vida de este señor sí fue más o menos trágica. Entonces, desde pequeño le iba mal. Su papá se murió cuando tenía 6 años. Y luego, cuando Francia invadió Italia, le dispararon por ahí en la boca y se quedó tartamudo. Entonces, eso de Tartaglia es un apodo. Tartaglia significa tartamudo. Y pues le fue mal al señor. Luego le fue un poco mejor porque pues logró ser profesor de una escuela muy importante y encontró la solución o la resolución para las ecuaciones de grado 3. Entonces en 1535 como que dijo, no, pues yo ya sé resolver esas ecuaciones. Aparte estaba bien loco en esos días porque se podían retar a duelos matemáticos. O sea, como que se retaban, pues tú me quieres mal, pues yo también, pues vamos a ponernos una tarea, 15 ejercicios y 15 ejercicios, y el que resuelva más gana. Entonces, pues como Tartaglia decía que ya había resuelto las ecuaciones, Antonio María del Fiore se enojó porque su, su tutor, que era del Ferro, ya lo había conseguido, pero no de una manera general. Sin embargo, le dejó su trabajo tanto a su yerno como a Antonio María del Fiore. Y entonces lo reta un duelo. Entonces, está bien loco porque en ese tiempo pues era como, pues un gran evento y no sé, así como ahorita no sé, una pelea de box o un campeonato de ajedrez. A lo mejor no suena tan interesante, pero sí se hace un revuelo bien, bien grande con estas cosas. Entonces, Antonio María del Fiore reta a Tartaglia y el 12 de febrero se ven las caras. Yo no encontré foto del Fiore, pero aquí te pongo una del Ferro, porque realmente las soluciones o las ecuaciones, la forma de hacer las ecuaciones las había tenido bajo del Ferro. Entonces fue como un enfrentamiento directo de estos dos señores y resulta que gana Tartaglia y aparte no, pues no gana nada más así, pues chido, sino que apostaban un montón de dinero. Entonces, Tartaglia gana muchísimo dinero y gana posición y es reconocido como, pues al menos en ese año, como un gran científico. Bien, no sé si ustedes sepan resolver ecuaciones de tercer grado. La verdad es que la fórmula ya es un poco más complicada. Yo creo que todos ustedes saben la chicharronera, por obvias razones, pero a lo mejor es un poquito más complicado que conozcan esta fórmula. Bueno, se supone que tanto Del Fiori como Tartaglia ya saben hacer estas ecuaciones. Sin embargo, Tartaglia lo vence y Del Fiore no pudo hacer ni siquiera uno de los ejercicios. ¿Qué fue lo que pasó? Según el primer paso para resolver una ecuación de ese estilo es hacer un pequeño cambio de variable. Haces x igual a z menos un tercio de a, haces el cambio, te queda todo esto y conviertes a tu polinomio original en un polinomio de grado 3 sin término cuadrático. Entonces Tartaglia ganó este encuentro pues porque se sabía este truquito o lo había desarrollado más bien. Recuerda que a pesar de que es época más actual, no se conocían, o sea, el lenguaje todavía no estaba tan refinado. Entonces, hacer este cambio de variable no era tan obvio. Sin embargo, Tartaglia ya lo sabía hacer y pues que le gana al pobre del Fiore y pues se queda con todo el reconocimiento. Otro personaje, Cardano, Girolamo Cardano, pues igual contemporáneo de esos cuates. Este señor era un crack, era un super crack. Y aquí hay un dato bien interesante. O sea, era un médico
y dicen que atendió al Papa y al arzobispo de no sé quién. Entonces tenía palanca ese señor, tenía mucha palanca, y además de ser médico era un crack, era matemático y filósofo, y en esos tiempos todavía el conocimiento no se ramificaba tanto. Entonces pues las matemáticas, la física y la medicina todavía tenían mucho que ver entre sí. Este señor era un crack y le dice: oye, Tartaglia, pues no seas malo, pásame la solución de tus ecuaciones de tercer grado. Pero Tartaglia, que era más rejego, pues le dice que no. Le dice que no, y pues Cardano insiste, insiste. Espero que, espero que no se haya apagado el micro o algo así. No, parece que, bueno, ese fue pausa de los superchats. Entonces, Cardano le estuvo rogando al Tartaglia: pásame la fórmula, hasta que por fin lo desesperó, y Tartaglia se la pasa, pero pues le dice el muy inocente: bueno, te la voy a pasar, pero nada más no la vayas a publicar, ¿eh? Y entonces Cardano: sí, hombre, no la publico. Y pues, ¿qué crees? En 1545, Cardano publica su libro, su documento de Ars Magna, el Gran Arte. Ahí vienen un buen de cosas. En particular vienen las ecuaciones, la resolución de ecuaciones de tercer y cuarto grado. Te presento al último de los personajes de esta breve historia. Él era Ludovico Ferrari. Él era un alumno justamente de Cardano. Entonces Ferrari ya tenía la solución de las ecuaciones a grado 4, y además Cardano se juntó ahí con el yerno del Ferro, y encontró su trabajo también de las ecuaciones de tercer grado. Entonces publica Ars Magna con las ecuaciones de tercer y cuarto grado. Sí le dio reconocimiento a Tartaglia, le dio reconocimiento a Del Ferro, y pues obviamente a Ludovico, pero pues Tartaglia se enojó. Tartaglia se enojó porque dijo: pues, o sea, pues te estoy diciendo, ¿no?, que no lo publiques. Y Tartaglia Cardano dijo: no, pues ese era el trabajo de Ferrari, no era el tuyo. Entonces Tartaglia lo reta un duelo. Cardano dice: no, yo no quiero un duelo contigo, pero pues hace enojar a Ludovico. Y pues Ludovico le dice: no, pues yo sí me rifo al tiro con Tartaglia. Y pues, ¿qué creen? Pues que gana Ludovico. Ahí es donde viene la tragedia de esta, bueno, una de las tragedias de esta exposición. Pues Ludovico vence a Tartaglia porque ya sabía hacer ecuaciones de grado 4. Entonces, Tartaglia lo corren de donde estaba dando clases, pierde un montón de dinero y va y muere en la pobreza, nada más porque pues no quiso compartir su trabajo, no sé. Pero bueno, muere en la pobreza. Aparte de que fue tartamudo toda su vida, y de que perdió a su papá de niño, pues pobre Tartaglia. Entonces ese fue el final trágico de las ecuaciones de segundo y tercer grado. Este es el teorema de Cardano-Ferro-Tartaglia, para que no se enoje ninguno. Cómo se resuelven ecuaciones de grado 3. Esta es como una super chicharronera. Más o menos se hace de esta forma. Si quieres resolver esta ecuación, descompone a z como una suma de dos números y haz que esos dos números cumplan este sistema. Fíjate que si esos dos números sustituye, y vas a ver cómo z también es solución de la ecuación original. Pero este sistema sí se puede, digamos, resolver. Se resuelve de esta manera: despejas, sustituyes. O sea, ahorita ya lo vemos y, pues como te digo, parece muy trivial, pero bueno, no es trivial porque esto es una talachísima. Pero fíjate que este cambio de variable, pues este sistema de ecuaciones, expresarlo con puras palabritas, es lo que yo digo que tienen bastante reconocimiento todos esos señores. No ponían como S cubo más T al cubo igual a menos Q, sino ponían: pues la suma de los dos cubos de cómo estás descomponiendo a Z va a ser igual a menos. Esa fue la primera introducción de números negativos. A menos
la parte que queda solita en la ecuación. Es bastante complicado, ¿no? Ellos lo hacían con letras, nosotros también lo hacemos con letras, pero ya con álgebra moderna. Entonces despejas, sustituyes, te queda una ecuación de grado 6, donde puedes notar que es como una ecuación de grado 2. Si pones S al cuadrado al cubo, es el cubo al cuadrado, esto es como una ecuación chicharronera en términos de C al cubo, calculas la chicharronera y luego sacas raíz. Haces lo mismo con T y obtienes las soluciones de la ecuación. Esta es una super chicharronera. Entonces, eso fue la resolución de ecuaciones de tercer grado. Y luego viene Ferrari, como ya les decía, Ludovico, y se avienta todo igual, pues toda esta talacha que la verdad está bien loca. Ya cuando me puse porque igual yo no me sabía este método, pero, o sea, sé que existe, pero luego es una flojera andar haciendo una ecuación así. Pero está bien interesante porque dices, tómate tu ecuación, vamos a resolverla. Entonces despejas de esto, completa el cuadrado con esta, aquí está. Ya que completas al cuadrado, lo pones como un cuadrado. Y luego viene el truco bien loco. A esta ecuación, súmale un cuadrado, súmale unos términos que van a depender de t. Tómate una t, la que tú quieras. Y suma este término. Con este término, súmalo de ambos lados de la ecuación. Entonces, de este lado te queda un cuadrado, de este lado te queda esto. Y fíjate que esto, si tomas una t adecuada, lo del lado derecho lo puedes convertir en un cuadrado. Lo del lado derecho es una ecuación, o bueno, si tú quisieras que esto fuera como un cuadrado, si quisieras que esto de la derecha fuera como el cuadrado, no, perdón, este, si tú quieres que esto del lado derecho te quede como un cuadrado, lo que tienes que hacer es factorizar, ahora sí factorizar como nosotros conocemos, nuestra ecuación polinomial como ax más b al cuadrado, donde esta cosa tiene una sola raíz. Entonces lo que necesitamos es escoger una t adecuada, de tal manera que lo del lado derecho se pueda factorizar polinomio lineal multiplicado por sí mismo. Y entonces, para que del lado derecho nos quede una ecuación de ese estilo, pues lo que necesitas es que el discriminante, o sea, la raíz en la chicharronera, sea igual a cero. Si la raíz en la chicharronera es cero, pues es porque las raíces son iguales y entonces esto es un polinomio lineal, o sea, un polinomio cuadrado, pero con el mismo término. Espero no estar nada más hablando como orate. Entonces el chiste es que hay que convertir esto en un cuadrado y eso lo hacemos eligiendo la t adecuada, que tiene que cumplir pues que esto sea cero. Este es el discriminante. Ahora entonces el discriminante es una ecuación polinomial en términos de t y es una ecuación polinomial al cubo, entonces está bien. Hay muchísima talacha, pero está bien loco. Yo creo que si ustedes logran resolver una ecuación de grado, van a decir, wow, ahora sí tengo el poder. Y pues entonces existe una fórmula super chicharronera para ecuaciones de este estilo. Bien, después de esta tragedia viene otra tragedia más. Yo creo que la mayoría de ustedes, chicos, conocen a este sujeto, si no se los presento. Évariste Galois nació el 25 de octubre de 1811 en Francia. Es un matemático muy famoso que también tuvo una vida muy trágica, en la cual se describe en este librito que también se los dejo por aquí para que lo lean. Por ahí también igual les dejo un video para que les cuenten la historia de Galois. Bueno, lo que hizo Galois fue resolver el problema siguiente. Ya tenemos fórmulas hasta grado 4. Ahora, pues, ¿qué pasa con ecuaciones de grado más grande, con polinomios de grado mayor a 4? Entonces, ese problema también estuvo como muy... fue como muy popular en ese entonces, y entonces Galois le entró. Galois era un chico pues un chico normal francés,
que es buena en la escuela, pero es medio activista. Medio activista, ustedes a lo mejor pensaban que era medio chairo. Le gustan mucho las matemáticas, lo rechazan de la escuela politécnica, que era como la mejor escuela. O sea, él quería entrar ahí y pues no lo dejaron. Entra a la escuela normal y responde esta pregunta. Ahora, la tragedia es que Galois, en el libro que les comento, lo pueden constatar, también es medio leyenda. Galois, al ser tan activista, pues era medio odiado por el gobierno de Luis Felipe en ese entonces. Entonces lo mandan a encarcelar, lo encarcelan, luego en la cárcel lo tratan de matar, le disparan, pero sobrevive. Y después cuando está en el hospital curándose porque le dispararon, se enamora de una chica, pero pues esa chica le puso una trampa. O sea, bueno, dicen, también es medio leyenda. Esa chica pues estaba aliada con el gobierno y entonces lo enamora al pobre de Galois. Galois tenía como 20 años, o sea, era como cualquiera de ustedes, chicos. Entonces, lo enamora y, y pues ya Galois quiere andar con ella, pero pues esta chica tenía novio y su novio pertenecía al grupo opuesto, a los conservadores de ese entonces el sujeto pues al ver que lo estaban deshonrando, reta a Galois a un duelo, pero a un duelo de veras, o sea, no un duelo de ecuaciones, lo reta a un duelo con armas. Y pues no, el pobre de Galois nada más sabía hacer ecuaciones, entonces pues ahí quedó, chicos. Pero dice la leyenda que, bueno, eso sí es como un mito. Antes de la noche del duelo se pone a escribir todo lo de los tratados de álgebra y logra darle solución a este problema. Bueno, se supone que ya les di las tragedias, ya les di ecuaciones. Este seminario se supone que es de matemáticas avanzadas. Entonces, para solucionarlo, chicos, les platico un poquito lo que dice Galois. El teorema de Galois es este. Si tienes un polinomio en un campo de características cero y tienes una extensión del campo, tal que el polinomio es completamente factorizable, entonces el polinomio es resoluble por radicales y solamente si el grupo de Galois es un grupo soluble. Entonces, pues ya es eso, chicos. Pero bueno, vamos a tratar de a ver si podemos explicar, aunque sea intuitivamente, a qué se refería Galois. Aquí tengo otro teorema que está relacionado con el teorema de Galois. Dice lo mismo que si K es un campo de característica cero. Y se dice que un polinomio es... este no es un teorema. Pero bueno. Un polinomio se dice que es soluble por radicales si existe una extensión radical donde P se factoriza completamente. ¿Qué quiero decir con todo esto? Ustedes ya conocen los campos. Un campo es una estructura algebraica usual que tiene una suma y un producto. También conocen los polinomios. El anillo de polinomios de un campo simplemente es el conjunto de las expresiones de este estilo. Ya lo conocen muy bien. Lo usan en álgebra superior. Vamos a decir que una extensión es una extensión de un campo. Es simplemente otro campo que lo contiene. Es como... Yo creo que todos ustedes recuerdan vectoriales. Voy a basarme un poquito en eso. Si recuerdan, un subespacio vectorial es un espacio vectorial que está metido dentro de otro espacio más grande. Entonces, una extensión de campos es similar. Tienes un campo chiquito metido dentro de un campo grandote, entonces se dice que es una extensión de K. Si K con las operaciones en E, pues también es un campo. O sea, lo más natural que te imagines, eso es una extensión. Luego tenemos el campo de adjunción. Si tú tienes un simbolito alfa o más bien un número de una extensión, o sea, un número que no vive en K, tú le puedes pegar ese número a tu campo
y construir un nuevo campo que es la extensión de K con tu número A. Por ejemplo, cómo se construyen los complejos. Tú ya conoces a los reales. Para construir los complejos, nada más le pegas una I. Entonces tienes como los mismos números reales, pero tienes una copia de números reales que van multiplicadas por I. Entonces ese es un adjuntarle una raíz a un campo. O por ejemplo, si tienes el campo de los racionales y tú le pegas un número con esto en los racionales, este conjunto resultante, pues es como una adjunción y está definida por estos simbolitos. ¿Qué más tenemos? Una torre radical de campos, nada más es una sucesión de campos consecutivos, uno dentro del otro, donde cada uno se obtiene de pegarle una raíz al anterior, ¿ya viste? Es como lo que estoy escribiendo aquí. Por ejemplo, había puesto un ejemplo, pero creo que lo quité. Por ejemplo, le puedo pegar esta raíz a este campo y luego le puedo pegar raíz de 3 también. Y luego le puedo pegar raíz de 7. Entonces ir construyendo conjuntos que sean los racionales multiplicados por raíz de 2 y por raíz de lo que tú quieras. Entonces, si tengo esa sucesión, a eso le llamo una torre radical de campos. Bueno, una extensión se dice radical si existe una torre radical. Esta es otra cosa que los algebristas son bastante precisos. Entonces, si tú quieres estudiar álgebra, o sea, obviamente aquí nada más estoy tratando de decir de qué va esto. Esto no es como que tampoco es tan fácil, pero los algebristas son bastante precisos. Entonces, cuando veas ahí un concepto raro, pues seguramente va a tener su definición. Entonces, no queda nada a la duda. Y eso lo hace que a veces se vuelva como un poco oscuro porque a todo le estás poniendo definición. Pero bueno, en fin, eso ya es otro rollo. Entonces decimos que un polinomio es completamente factorizable en un campo si lo puedes descomponer. Por ejemplo, mira, muy simple. X al cuadrado más 1 es completamente factorizable en C, pero no es factorizable en R, porque esto en R, pues ya es irreducible. No lo puedo escribir como producto de polinomios. Sin embargo, si yo tomo números complejos, si tomo el anillo de los polinomios complejos, este es un polinomio con coeficientes complejos, este también, y su producto es este. Entonces decimos que x al cuadrado más 1 es factorizable en el anillo de polinomios en C o en el campo de C. Y vamos a decir que esencialmente un polinomio es resoluble si existe una torre radical donde la extensión, donde el polinomio es completamente factorizable, se obtiene de la torre radical, que es algo como esto, por ejemplo, x al cuadrado menos 2 por x al cubo menos 3. Lo puedo descomponer nada más pegando la raíz de 2 y raíz de 3 a mi campo original Q. Entonces, en ese caso se dice que el polinomio es resoluble. Y tiene bastante sentido porque justamente eso es lo que buscamos al obtener una raíz. Y si recuerdan un poquito los algoritmos de las ecuaciones 1 y 2, perdón, 3 y 4, al final sacamos raíces y esas cosas, pero entonces lo que estamos poniendo pues es justamente un elemento nuevo en tus números, que es justamente esa raíz. Entonces, si se los puedes ir pegando, como que puedes factorizar ese polinomio. A eso se refiere esto. Aquí ya está el teorema de Galois. Un polinomio es soluble por radicales si solamente el grupo de... Si solamente sí, su grupo de Galois es soluble. Y... Aquí no tengo que... Perdón por empezar a irme rápido, pero justo...
Fíjate que hay una correspondencia. ¿Qué es el grupo de Galois? El grupo de Galois es esencialmente el grupo de las permutaciones de las raíces. Si tú tienes unos anillos por ahí, unos anillos de estos, si tienes unos anillos, vamos a definir lo que es un homomorfismo, un morfismo. Eso también recuerda a tus clases de álgebra lineal. Tú sabías que era una transformación lineal. Bueno, ese concepto de transformación lineal se generaliza un montón, entonces tú puedes pensar transformaciones lineales entre cualquier estructura, pero pues ya en otro tipo de estructuras no tienes productos por escalares, sino por ejemplo en anillos pues tienes productos de a de veras. Entonces dices que un homomorfismo es una función que te preserva la suma y que te preserva el producto, más o menos como hacen las transformaciones lineales. Te digo que esto se generaliza a casi cualquier estructura y pues obviamente puedes dar morfismos del espacio en sí mismo. Entonces, pues el grupo de Galois es el grupo de automorfismos que dejan fijo a tu campo. Entonces yo creo que más o menos por aquí la voy a terminar. A lo mejor con este ejemplo se ve un poquito qué significa el grupo de Galois. Tienes al polinomio x a la cuarta más 3. Este polinomio es un polinomio con coeficientes en q. Si tienes, tómate una raíz del menos 3. Entonces las raíces de este polinomio pues son por álgebra superior 1. Hasta aquí tengo el dibujito, mira. Las raíces de este polinomio es la raíz de menos 3 multiplicada por i, multiplicada por menos y multiplicada por menos i. Entonces, en el espacio donde se descompone este polinomio, pues basta con tener a esa raíz a alfa, que pues una raíz del menos 3, y al i. Entonces, tu polinomio se descompone completamente en este campo. Y entonces, fíjate, las raíces son justamente, ay, ya me perdí, son estas. Acuérdate que por álgebra superior las raíces te forman como un polígono. En este caso tengo un polinomio de grado 4, estoy sacando las raíces cuartas de 3, son estas 4. ¿Cómo puedo permutar estas raíces? Pues por ejemplo, si reflejo sobre este eje, puedo mandar este a este y este en este y dejar estos fijos. O puedo, por ejemplo, rotar. Puedo enviar esta a esta, o sea, hacer literalmente una rotación. Entonces, el grupo de permutaciones de estas raíces, pues es justamente el grupo generado por esos movimientos. Y pues esencialmente eso es un grupo de Galois y no sé qué, pero está bien interesante. Entonces, yo creo que más o menos hasta ahí le voy a dejar. Y pues para que haya espacio para algunas leves preguntas, chicos. Ok, entonces pasamos con las preguntas. La primera dice, ¿profe puede contar la historia de la chicharronera? Pues es que es más o menos eso, ¿no? O sea, no existía la chicharronera en ese entonces, pero clasificabas a la ecuación como cualquiera de estos tipos, y cualquiera de estos tipos ¿o te refieres a por qué se llama chicharronera? Una leyenda de que hasta lo de chicharrones se lo saben, pero supongo que eso ya lo sabían y nada más me están troleando. Dicen chicharronera por eso, porque hasta lo de los chicharrones se sabe esa formulita. ¿Qué más? ¿Ya son todas las preguntas? No, sí había más. Espera, no sé. Ok. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿de dónde salen las otras fórmulas generales para la solución de polinomios? Es que justamente ya no lo dejé claro, ¿verdad? O sea, lo que dice el teorema de Galois es que tu polinomio es resoluble por radicales. En otras palabras, puedes resolver tu ecuación
si puedes dar una torre de radicales, o sea, si pegando la raíz por la raíz. Sin embargo, para grado 5, el grupo de Galois es un grupo de permutaciones que ya no es que es un grupo simple, o sea, en pocas palabras, ya no se va a poder resolver, ya no puedes obtener fórmulas para sacar raíces de grado mayor, eso es lo que dijo Galois. ¿Por qué no se puede? Porque el grupo de permutaciones es un grupo que no te permite tener metidos ahí grupos más simples. O sea, el grupo de permutaciones de grado mayor a 5 no lo puedes descomponer de esta manera. Entonces, para polinomios de grado mayor a 5 ya no puedes irle adjuntando las raíces. Entonces, la solución es que pues ya no hay. Sí, perdón, eso se supone que es como pues ese es como pues el objetivo de la última parte, perdón por no dejarlo tan claro, pero es eso. Si a Galois nos dijo que no se puede. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿cree que la vida de los matemáticos haya impactado en sus descubrimientos? Porque todos tienen historias muy trágicas. No, es como, yo creo que es como de probabilidad, ¿no? O sea, hay mucha gente que tiene vidas muy trágicas y pues de repente hacen un descubrimiento muy, muy padre, entonces se vuelve como más legendario, pero también hay mucha gente o muchos matemáticos, científicos o gente que ha influido en la humanidad y no tuvo una vida tan trágica. Más bien es como que pues hay de todo. Bueno, y la última pregunta dice, ¿de dónde sale el nombre de la falsa posición que explicó al inicio? Regla de la falsa posición, de que tú eliges como un numerito al azar, o sea, como que calculas así, pues este va a ser mi número, por ejemplo, el 1. Sí, pues no le atiné, entonces mi posición era falsa. Pues, muévete un poquito. Y de hecho hay también, esto es de geometría moderna, justamente hay un teorema que se llama así, búsquenlo, regla de la falsa posición, y ahí es más explícito porque lo que hace es como dibujar un cuadrilátero dentro de un círculo, dibújalo como tú quieras y no te sale. Muévete un poquito y no te sale. Muévete un poquito y no te sale. La cuarta vez te va a salir. Esa es la regla de la falsa posición con regla y compás. Entonces esto es similar. Pues más o menos es por eso. Sí, sí me expliqué. Yo tengo una pregunta, Axel. Sí. Este, ¿Tuviste acceso de alguna forma a la transcripción de los papiros que expusiste o de los problemas que expusiste de los Ajá. papiros? Porque justo Ahí lo que mencionas, ¿no? Es bastante interesante el platicar en cómo expresaban ellos sus ecuaciones, ¿no? Que hoy nosotros les metemos letras a diestra y siniestra, pero Sí. esa es Por mi ahí me pregunta. encontré Sí, ahí te lo paso. Decía, encontré uno, no me acuerdo de qué papiro exactamente. Encontré la traducción, no me acuerdo si era del papiro de Ames o del otro. Es que encontré dos, pero uno estaba literalmente en árabe antiguo y pues no lo pude leer. Pero el otro sí había traducción. Están en como Biblioteca Mundial Digital y lo puedes descargar. Por ahí te paso los enlaces. Te lo agradecería. Sí, Ok, si ya no hay más preguntas, chicas, Todavía es- queda, creo sí, que a ver, venga. sí. Ok, la penúltima dice, de dónde salen las fórmulas alternativas para resolver ecuaciones polinómicas? como las fórmulas alternativas. O sea, te refieres como a la regla de Ruffini y cosas así. Mira, pues eso sería hasta podríamos hacer otra charla de eso. O sea, como puedes ver, las ecuaciones, pues son bien difíciles. O sea, literalmente, aunque ya tengamos un lenguaje moderno, pues es bien difícil. Yo nunca he visto a nadie calcular la raíz de un polinomio de grado 4 utilizando el método de Ferrari. Sería bien raro. Se puede hacer, pero, o sea, como ven, es como... Entonces, los métodos actuales, pues buscan más... Ya tenemos computadoras, entonces, y en la práctica, pues un número real ni siquiera lo puedes expresar,
ahora sí que realmente. Entonces buscas aproximaciones. Así que hubo como otro montón de matemáticos que dijo, no, pues yo la verdad yo no puedo hacer eso que ellos están haciendo. A mí me basta con aproximarlo, ¿no? Como Newton. El método de Newton es el mejor método de aproximación que conozco para esto de las raíces. Y pues la regla de Ruffin y todas esas cosas se fueron desarrollando. Les quería decir más cosas también, pero sí, chéquense un libro de tarea de grupos y van a entender un poquito más lo que a mí me gustaría platicarles, pero, o sea, es como darle la vuelta al problema, ¿no? Yo no sé calcular la raíz, aproximar, y está más fácil en la práctica, es mejor, y pues pues mejor lo aproximo en lugar de darte la raíz de a de veras, porque la raíz de a de veras no me sirve para mis problemas reales. Entonces eso, Y bueno, la última pregunta dice, ¿no hace falta Abel en la historia? no hace falta ver. Abel. A ver, claro, es que me gusta mucho Galois y me gusta mucho darle todo el crédito. Realmente el que desarrolló toda esta cosa de y, y eso fue Abel, que era era contemporáneo de Galois, pero era más famoso. Entonces el que escribe todo este trabajo es Abel. A Galois, pero Galois lo hace de manera independiente y y pues luego ya ven y dicen, no inventes, este vato era un genio. Entonces, sí, esto se lo debemos a Bell, también por esos tiempos estaba Cauchy y otros, o sea, pues sí me estoy comiendo a muchísimos, a muchísimos personajes. Sí, 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 entonces, pero bueno, los más trágicos son esos, por eso les puse estos. Bueno, pues ya no hay más preguntas.